Bien, buenos días. Bien, tardamos un poquito porque algo hizo que se cuelgue mi máquina justamente ingresando, así que tuve que reiniciar todo. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? Bien, entonces ayer quedamos empezando el tema de paludismo. Bueno, estábamos terminando, perdón, el tema de paludismo. Vamos a ir entonces a otro protozoario sanguíneo, que sería el Trypanosoma cruzi, perdón. ¿Hasta cuándo esta materia? Hasta el martes, ¿no? El miércoles es su examen final y el jueves estaríamos empezando nueva materia. Entonces, el martes terminamos el avance, el miércoles es el examen final. ¿Ya? Bueno, el Trypanosoma cruzi, entonces, es el parásito que produce el Chagas. ¿Ya? El Chagas, también conocido con nombre de Chagas Massa. Bueno, en realidad ese es su verdadero nombre, ¿ya? Chagas Massa. ¿Ya? Simplemente ya nosotros, por hacerlo más sencillo, le decimos Chagas, ¿no? Pero su nombre completo es Chagas Massa, la enfermedad. Bien, entonces este parásito se va a transmitir a través de la picadura, perdón, a través de las heces del Triatoma infestans, también conocido como vinchuca, la famosa vinchuca. ¿Ya? ¿Cómo es el proceso? Ya, este parásito, la vinchuca, cuando pica, se llena tanto de sangre que defeca mientras está chupando sangre. ¿Ya? Entonces va a defecar y luego se va. Ahora, esas heces quedan, podemos decir, un ladito de la picadura. Así que ahí no está el problema. O sea, no se transmite por la picadura. Sino que espera un ratito que se va la vinchuca, ya empieza a picar en lugar de la picadura. Entonces uno se rasca, ya, y al rascarse sobre esa área, eh, movemos las heces, ¿no? Y pueden pasar dos cosas. Uno, que movamos las heces hacia el sitio de la picadura, ¿ya? Y entonces, en ese caso, la picadura va a actuar como puerta de entrada, ¿ya? La otra es que al rascarnos, lastimemos la piel y al lastimar la piel, generemos una puerta de entrada. Y por ahí entra el parásito. Y entonces, la forma, están viendo cómo el parásito llega a la piel, es a través de las heces de la vinchuca, ¿no? Y la forma como ingresa a la puerta es a través del rascado, que va a mover las heces hacia la picadura, que eso traía como puerta de entrada, o hacia lesiones en la piel. ¿Ya? Bien. Entonces, así es como llega la vinchuca a nuestro cuerpo. Bueno, vamos a verlo para que lo conozcan. A pesar que si alguno de ustedes viene del valle, lo deben conocer.
¿ya? La vinchuca, o el Teniatoma infesta, es un parásito hematófago. Ya, eso significa que es un chupasangre. Ya, es uno de los exoparásitos. Ya, ahí lo ven. Mejor ejemplo sería ese. Ya. Ese de ahí, la vinchuca. Característicamente, fíjense, tiene un borde con rayitas amarillas. Este sí es uno maduro. ¿Ya? Puede tener también rojas, dependiendo del lugar. Ya, eso varía un poquitito, pero la forma es bien característica. ¿Ya? Las formas más jóvenes suelen ser más oscuras. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos formas más jóvenes. ¿Ya? Incluso esta, miren, todavía no tiene alas. ¿Ya? Aquí vemos una secuencia de cómo son. Ahí está, para que lo vean. Ahí está, desde el huevo. Bien clarita esa imagen. No, los huevos y cómo va desarrollando hasta la forma adulta. Bien, la vinchuca le gusta vivir en lugares oscuros, huecos, generalmente de troncos, de rocas, ¿ya? Y generalmente suele vivir a una altura entre 1,5 metros a 4 metros, ¿ya? No vive generalmente cerca del suelo, ¿ya? Le gusta vivir a cierta altura. Generalmente sale en la noche a picar mientras estamos durmiendo y no se lo siente porque antes de chupar inyecta un anestésico. Y entonces no sentimos lo que nos está picando hasta después de un rato que se va. ¿Ya? Y cuando pasa ese efecto de ese anestésico que inyectó con saliva, entonces recién nos pica. ¿Ya? Bueno, la bichuca, por si acaso, nace libre de chagas. No es que todas las vinchucas tengan chagas, eso también hay que entender. Puede que muchas vinchucas no tengan y por lo tanto no te van a contagiar. Ya, para que nos contagie, ella también tiene que haber sido contagiada. Eso significa que esa vinchuca tuvo que haber picado primero a alguien con el parásito del Chagas. Al hacer eso, el parásito infecta su intestino y ya de ahí, cuando defeca, también bota parásito para producir el contagio. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver cómo es la enfermedad. ¿Ya? La enfermedad viene en fases. ¿Ya? La primera fase se llama fase aguda. ¿Ya? Generalmente es asintomática. Eso significa que no va a presentar ningún solo síntoma. ¿Ya? Sin embargo, algunas personas pudiesen presentar ya el chagoma o otros pueden presentar el síndrome de Romania. Bien, el chagoma, joven, es una induración, le decimos, ¿no? Una zona durita, una bolita, un tumorcito chiquitito, ya que a veces incluso se pone rojizo, como inflamado, ya dura unos días y desaparece. Por eso a veces no lo diagnostica. Ya. A ver, les voy a mostrar cómo es el chagoma, ya para que lo reconozcan. Bien, es así, como este. ¿Ya? Una zona la van a ver rojiza, ¿ya? Y si tocamos ahí, vamos a sentir una bolita, como un tumorcito. ¿Ya? Aquí vemos otro. No, miren, incluso pareciese hasta un puchiche al principio. Acuérdense que se acuerdan, los abscesos se ponen rojos calientes y uno cuando toca siente una bolita dura, les había dicho. ¿No? En este caso se parece a eso. La diferencia es que
esa bolita, en vez de ablandarse como pasa con un absceso, va a ir desapareciendo sin hacer nada. Va avanzando, reduciendo, perdón, su color hasta que desaparece todo, como si hubiese curado, ¿ya? Entonces, aquí vemos otro, tal vez un poco más intenso, ¿ya? Suele aparecer así. ¿Ya? Ese es entonces el chagoma, o como decía, perdón, chagoma, bueno, hay otro. ¿Ya? El otro es el síndrome de Romaña. El síndrome de Romaña es un edema bipalpebral, ¿ya? ¿Y a qué se refiere eso? Ya, aquí está, tal vez el mejor ejemplo. Ya, edema bipalpebral significa que tiene significa que tiene los dos párpados hinchados de un solo ojo. Eso es edema, es lo que se hincha, ¿no? Entonces, bipalpebral porque son los dos párpados. Unilateral porque es un solo ojo. Si ustedes se fijan, el otro está normal, ¿ya? Entonces, los dos párpados de un solo ojo se van a hinchar. Además de eso, no sé si logran notar porque no se nota mucho en esta imagen y es difícil también usar eso, pero aquí, si ustedes notan, hay una leve hinchazón en este punto, ¿ya? Porque para que sea el síndrome de Romaña, además de este edema bipalpebral, debe haber una adenopatía satélite. Significa un ganglio inflamado, generalmente el que queda aquí adelante de la oreja, ¿ya? Entonces, esas dos cosas es el síndrome de Romaña. El edema bipalpebral y la adenopatía satélite, ¿ya? Esto se debe a que la vinchuca picó en la cara, por acá, y al momento de rascarse, movieron las heces al ojo. Y entonces el parásito ingresó por el ojo, ¿ya? Entonces, por eso no siempre se ve este síntoma, el síndrome de Romaña. Ya, ven, aquí tenemos otro caso, otro niño. Miren sus dos párpados hinchados. A ver, pareciese, aunque un poquito dudoso, ¿no? Pero pareciese. Ya. Bueno, puede ser tanto en adultos o en niños, pero es más frecuente en los niños que se vea la sintomatología. Bueno, entonces, la fase aguda, están viendo, solamente hay esas dos cosas, pero en la mayoría no hay ninguno. O sea, la mayoría de las personas, cuando lo ingresan en la fase aguda, no va a tener ningún solo síntoma. Por eso la mayoría no sabe, enferman de Chagas, ni cuándo se contagiaron, ¿ya? En cambio, si tuviésemos la suerte de ver esto, pudiésemos diagnosticar. Ahora, a veces también, como es en niños, ya a veces lo confunden con conjuntivitis, entonces lo curan en la casa, o el otro piensan que es un puchichi, lo están dejando que madure y se cura. Entonces, también a veces, a pesar que tiene estos síntomas, no les dan la importancia de vida porque lo confunden con otras cosas. Ya por eso muchas personas no se diagnostican Chagas en la fase aguda. Ahora, en la fase aguda el parásito ingresa, está circulando por la sangre, ¿ya? ¿No? Y invade a nuestros glóbulos rojos, ya que este parásito se reproduce en los glóbulos rojos, ¿ya? Ahora, sucede que nuestro sistema inmune va a destruir al parásito, ¿ya? Entonces, tenemos buena defensa con nuestro sistema inmune para este parásito. Entonces, nuestro sistema inmune empieza a capturarlo, a cazarlo y a destruirlo. Y en ese periodo donde el parásito está activo y lo estamos cazando, es lo que es la fase latente, ¿ya? Podemos decir que es una época entre, como decimos,
aprieta y afloja, ¿no? A veces nuestro sistema inmune va ganando, a veces nuestro sistema inmune, a veces parásitos, ¿no? Entonces eso mantiene por un tiempo. ¿Ya? Sin embargo, en algún momento el parásito va a terminar siendo acorralado por nuestro sistema inmune. ¿Ya? Entonces la fase latente, el parásito bien se puede ya estar activo, ¿ya? Y ese momento es cuando si una vinchuca sana lo pica a él, se contagiaría y esa vinchuca puede ir a picar a otra persona para contagiar. ¿Ya? También se transmite a través de la placenta, o sea que si la madre se embaraza en estos periodos, ya pudiese el parásito transmitirse al niño. ¿Ya? Ahora, también puede pasar que nuestro sistema inmune lo haya capturado a tiempo y lo haya destruido. Por lo tanto, puede que ahí se acabó todo y no avance más. ¿Ya? Ahora, fíjense, eso dura de 2 a 10 años, ¿no? La fase crónica es cuando aparecen ya síntomas del daño a los órganos. Ahora, aquí hay que entender lo siguiente. El daño a los órganos no es por el parásito. ¿Ya? El parásito solamente ataca a los glóbulos rojos, sino que ese parásito, cuando está siendo perseguido con su sistema inmune, para tratar, podemos decir, de defenderse, se oculta en algunas partes y prefiere lugares donde hay ciertos tipos de células, terminaciones nerviosas, ¿ya? O en el corazón. Entonces suele, podemos decir, ocultarse en medio del tejido del corazón, en medio del tejido de los intestinos, el estómago o el esófago, es donde hay terminaciones nerviosas, y a veces en el cerebro, ¿no? Entonces, el parásito se oculta ahí. Ahora, nuestro sistema inmune, para tratar de destruirlo, cuando lo localiza y lo, podemos decir, lo encierra, porque lo que hace es rodearlo al parásito para que no escape, ¿ya? Libera sustancias químicas. O sea, fíjense, nuestro sistema inmune es el que libera sustancias químicas que son muy destructivas. Y estas sustancias químicas matan al parásito, pero el problema está que también matan a las células que están alrededor. Y ese es el problema. ¿Ya? Por ejemplo, si se localizó en el corazón, en los lugares donde estaban las células que se encargan de controlar el ritmo cardíaco, ¿ya? Y nuestro sistema inmune libera sustancias químicas para destruir al parásito, pero también destruye a estas células que sirven para controlar el ritmo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El corazón va a perder el ritmo cardíaco. ¿Ya? El intestino, por ejemplo, a veces localiza, como decía, las terminaciones nerviosas que se encargan de controlar el movimiento del intestino. Entonces, si nuestras células de defensa, para tratar de matar a este parásito, liberan sustancias químicas, entonces también matan a estas células que controlan el movimiento del intestino. Entonces, aparte del intestino, no puede moverse adecuadamente y eso hace que las heces se acumulen y eso hace que se estire esa parte del intestino. ¿Ya? Bien, pero fíjense, lo que les estoy tratando de hacer notar, que cuando aparecen estos síntomas, se debe a que ha habido destrucción de nuestras células por nuestras propias células, pero se ha matado al parásito. En otras palabras, en la fase crónica se debe a que nuestro cuerpo ha conseguido destruir al parásito, pero nos ha causado un daño. ¿Ya? Eso es importante entenderlo para cuando hablemos de tratamiento. ¿Ya? Entonces, en la fase crónica van a aparecer síntomas del daño a los diferentes órganos donde pudo haberse localizado el parásito para ocultarse. ¿Ya? Donde más suele atacar son esos órganos que están viendo: corazón, intestino, esófago, ¿ya? El estómago y el cerebro. ¿Ya? El cuerpo puede haber, por si acaso, capturado en otra parte y haber destruido. Por ejemplo, puede que en un músculo, en una zona muscular, haya conseguido atraparlo y lo haya matado al parásito.
pero no va a causar ningún problema, ya que si se muere un retacito microscópico del músculo, ni siquiera se va a alterar su función. O sea que por eso ni nos enteraríamos de que pasó eso. ¿Ya? Bien, el corazón, los síntomas dependerán de qué parte se localice. Lo más común que suele pasar es que haya bradicardias, significa que el corazón lata lento, arritmias de diferentes tipos, ya, cardiomegalia, que eso es cuando se daña la masa muscular del corazón y entonces va perdiendo fuerza y el corazón se va estirando. ¿Ya? Y la más temida de todas, la muerte súbita. ¿Ya? Esas son las cosas que suelen producir corazón. El intestino puede afectar cualquier parte, pero es más común que afecte la zona del colon sigmoideo, y en ese caso suele producir megacolon, ¿ya? Que es que el colon se crece, ¿ya? Pero ese crecimiento no se olviden que es porque se está estirando, no es que sea un desarrollo en sí, simplemente que como no se mueve bien, las heces se acumulan y entonces se está estirando, 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 estirando. Y eso hace que el colon sea más grande de lo normal. Ese es el megacolon. Realmente ahí el síntoma suele ser el estreñimiento crónico. Bien. Bien. El otro lugar donde puede atacar es el esófago. En ese caso, el esófago igual pasa lo mismo. ¿Ya? Ese esófago se va a estirar, ¿ya? Y en ese caso el alimento no va a poder pasar del esófago al estómago y los síntomas que va a tener el paciente son disfagia, eso es dificultad para tragar, y va a tener halitosis, ya que eso es mal aliento. ¿Ya? Bien, entonces, con el esófago, los síntomas serían halitosis y dificultad para tragar. ¿Ya? Cuando es el estómago va a pasar también lo mismo. ¿Ya? También el paciente va a tener acumulación del alimento en el estómago, eso va a hacer que se estire y también va a tener un mal aliento porque ese alimento, como no está avanzando, no está digiriendo, se empieza a podrir. ¿Ya? Y en el cerebro suele producir psicosis. ¿Ya? Bien, entonces esos serían los síntomas según el órgano que se está afectando. ¿Ya? En esta etapa, como decía, ¿ya? Bueno, como decía, en esta etapa el parásito ya está muerto, ¿ya? Así que no, no hay que matar, ¿ya? Entonces los síntomas se deben al daño que se produce, ¿no? Bueno, entonces esa es la evolución de la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, si un paciente llega a los 10 años después de haber sido detectado, ¿ya? Porque como no sabemos cuándo se contagia, a menos que el paciente se acuerde que tuvo el chagoma o el síndrome de Romaña, entonces no se suele eh, recordar generalmente el paciente, ¿ya? 10 años de cuando era niño o 10 años de...
Bien. Entonces, si un paciente, por ejemplo, es detectado, ya se le detecta una prueba de Chagas positivo, como no sabemos si el paciente, cuando se contagió, entonces a partir del momento de esa prueba positiva, a partir de ese momento contaríamos 10 años. Si después de 10 años no presenta ningún síntoma de ninguno de estos órganos, es porque nuestro cuerpo consiguió matar al parásito ya en lugares donde no causaba daño. ¿Ya? En otras palabras, significa que estamos curados. ¿Ya? Pero siempre y cuando se haya cumplido esa regla de esperar 10 años después de que haya dado una prueba positiva. ¿Ya? Bien, ese es el proceso de lo que es la evolución de la enfermedad. ¿Ya? Ahora, en cuanto al tratamiento, ya vamos a dar el tratamiento acá. Bien, el tratamiento se usa una droga que se llama Besnidazol. Es la droga ideal para esto. Ya podemos usar el Nutrifurtimox, porque más usamos el Besnidazol. Ya, el Besnidazol, entonces, sirve para el tratamiento de Chagas. Es un tratamiento que dura un mes. Se toma una tableta por día por un mes. Pero el problema está acá. Fíjense, lo que decía hace rato. En la fase crónica, el parásito ya está muerto. Y en la fase latente, pudiese también ya estar muerto. Porque decía que es una temporada en la que puede seguir avanzando, pero también ya lo puede haber matado el sistema inmune. Y en la mayoría de los casos, el sistema inmune ya lo mató. ¿Ya? Y por lo tanto, dar en fase crónica es inútil, porque el parásito ya está muerto. O sea, no hay nada que matar. ¿Ya? En cambio, en la única en la que se puede matar al parásito es en la fase aguda. El problema está en que no sabemos cuándo aparece la fase aguda. ¿Por qué? Porque, como han visto, en la mayoría de los casos hay síntomas. Y la mayoría de los pacientes, cuando se les hace alguna prueba para cualquier cosa y se le detecta Chagas positivo, en ese tipo de pacientes generalmente ya salieron de la fase aguda y ya están en latente o en crónica. Eso significa que el parásito probablemente ya esté muerto y por lo tanto los tratamientos no funcionen. ¿Ya? Bien, entonces solamente es en fase aguda. ¿Ya? En la fase crónica ya no podemos matar el parásito, así que ya no se da el medicamento. En la fase latente se pudiese dar la droga, ¿ya? ¿Ya? Pero también podemos hacerle ahí una prueba que se llama ELISA IgM, y si me diese positivo para IgM, eso significa que todavía el parásito está activo y valdría la pena dar el tratamiento. Pero si me da IgG, que eso es en la mayoría, eso significa que el parásito ya ha sido destruido y no funcionaría tampoco el tratamiento, ya porque ya está muerto. Entonces, en esos casos, o en lo que es fase crónica, solamente hacemos control de daños. Eso significa aliviar dependiendo de qué complicación produjo el parásito. Por ejemplo, si es el corazón, dependiendo del tipo de arritmia, le vamos a dar drogas antiarrítmicas. Si es bradicardia, le haremos de repente, le colocaremos, un marcapaso. ¿Ya? Si es el intestino, que se estira cualquier rato, el megacolon, lo operaremos para sacar esa parte del intestino. Lo mismo se hace en el estómago y el esófago. Y cuando el cerebro, solamente podemos dar drogas antipsicóticas. Entonces, el tratamiento está dirigido a resolver el problema, ¿ya? Pero ya no a matar el parásito. ¿Ya? Bien, se va a cortar en segundos. Entonces, ni bien entren ya preguntas sobre Chagas, porque también es otro tema que preguntan bastante. Así que, ni bien entre, espero sus preguntas. Ya las escriben en el chat mientras vamos haciendo los ajustes. ¿Ya?